Bueno, doy por hecho que se me escucha y se me ve. Ok. Quiero darles la bienvenida en este nuevo encuentro. En Argentina seguimos estando en vacaciones de invierno, así que les agradezco a los que están de vacaciones que le interrumpan un momento para encontrarnos otra vez. También quería saludar y darles la bienvenida a la gente que viene por primera vez. Y quería decirles que siempre pienso cuando alguien viene por primera vez a un espacio, un dispositivo como este, donde venimos trabajando hace tanto, digo que con qué idea se quedará cuando escucha eso de lo que hablamos. Y pienso que afortunadamente Juan Alfonso se ha tomado el trabajo de hacer un canal en YouTube donde la gente que viene por primera vez puede acceder a las clases anteriores, al menos las de este año, y supongo que en el futuro pondremos las del pasado, para decirlo de alguna manera. Bien, y a esa gente que viene por primera vez les comento en qué andamos. Andamos en tren de ubicar, en tren de circunscribir de alguna manera al otro sexo en tanto goce. Mi idea era hoy terminar la clase 6 del seminario y siempre con este norte de ubicar al otro sexo en tanto goce, el goce del otro, el otro goce, y en tren de caracterizar, ubicar, circunscribir ese goce, empezamos a hablar la vez pasada de un goce suplementario. Empezamos a hablar del goce suplementario y dijimos que es un goce que caracterizamos de manera problemática. De manera problemática porque es un goce del cuerpo. Por un lado es un goce del cuerpo, pero por otro lado Lacan nos aclara que el único abordaje que podemos hacer de él es el lógico. Entonces tenemos por un lado un goce que es un goce del cuerpo, pero el único abordaje que nos dice que con el que contamos es el lógico. Razón por la cual tuve la idea de invitar a un colega que me parece que más o menos para septiembre, porque antes no tiene tiempo, pero para más o menos para septiembre vamos a tener una clase. Seguramente no va a ser los segundos y cuartos miércoles, va a ser en otro momento, pero esa clase va a ser grabada. Y es un colega que estudió muchos años ingeniería, dejó la ingeniería y se dedicó al psicoanálisis. Y lo invité para que trabajemos la lógica subyacente en las fórmulas de la sexuación. Nosotros hemos trabajado algo de silogística aristotélica, de lógica proposicional estoica, pero hay ciertas cuestiones de Peirce y de otros lógicos que trae Lacan en la fórmula de la sexuación que me pareció que él nos podía dar una mano. Él se llama Esteban Stringa, yo estudié con él eso de lo que él va a hablar, pero él lo entendió mejor que yo. Entonces, no solo porque es más inteligente, sino porque además necesita menos de soportes intuitivos, imaginarios. Me pareció que él nos podía dar una mano. Así que bueno, más adelante vamos a trabajar un poco esta lógica, para no quedarnos en una caracterización hecha de imágenes, ¿eh? Para ver si podemos sacar algo de ahí, ¿sí? Este goce suplementario, en tren de describirlo,
en tren de darle imágenes, que es lo que hace Lacan. Lacan dice, miren a los místicos, les quiero hablar de este goce suplementario. Miren a los místicos, a Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz, a Angelus Silesius, que Juan nos va a dar una clase el mes que viene. Miren a los místicos, miren a Kierkegaard, lean el texto Diario de un seductor para ubicar allí eso que yo les acerco en términos de goce suplementario. Siempre sería una ayuda que alguien tome estas lecturas para tratar de acercarnos qué encuentra allí, por ejemplo, en Diario de un seductor, en Soren Kierkegaard, como goce suplementario. ¿Sí? Son imágenes que nos trae Lacan. ¿Sí? Y en ese sentido, en términos de describirlo, de darle imágenes, podemos decir que el goce suplementario es un goce que surge de manera imprecisa, deslocalizada. Si en las clases anteriores algo trabajábamos en relación al goce fálico, era que lo localizábamos. Tenía una precisión, un comienzo, un final. Lo goce suplementario parece tener la característica de cierta imprecisión, de cierta deslocalización, ¿sí? Y tenemos que agregar que no se trata en él de un estado. No se trata en él de un estado en el sentido de algo permanente, de algo que permanece, de algo que tiene una continuidad, que es la etimología de estado. ¿Sí? No es un estado, ¿sí? Sino más bien es una experiencia. Es una experiencia. Y acá hay que hacer una pequeña aclaración porque nuestra subjetividad está fuertemente improntada por la ciencia. Somos hijos de la ciencia. Y con el advenimiento del discurso científico, la experiencia se transformó en experimento. Cuando uno dice una experiencia científica. Un experimento, es decir, un procedimiento con algunas variables que están fijas, que hacen que un experimento sea un procedimiento objetivable, repetible, perdón, pero estoy admitiendo gente, objetivable, repetible, transmisible. No se trata de una experiencia en ese sentido, ¿sí? Sino de una experiencia subjetiva. El goce suplementario se articula en una experiencia subjetiva y por lo tanto intransmisible. Por eso Lacan dice, miren esto, miren aquello, anda por ahí. ¿Sí? Es una experiencia subjetiva, es intransmisible. El discurso científico borra con esta dimensión de la experiencia, con esta dimensión de lo que es una experiencia subjetiva. Esto lo escuchan cuando alguien agarra y dice, he tenido una entrevista con tal psicoanalista. He tenido una entrevista con tal psicoanalista y no sabés lo que fue, no sabés. A ver, contame. Y no, me hizo sentar en un banquito y yo le conté, le dije buen día, pero él me miró de una manera especial y en esa mirada, y te empieza a contar boludeces. Y uno le dice, che, loco, me estás diciendo boludeces. No, pero no es, lo tenés que vivir vos. Yo si lo cuento no es lo mismo. Eso es una experiencia subjetiva caracterizada por ese carácter, caracterizada por esa dimensión de lo no transmisible. ¿Sí? Una experiencia de goce. Una experiencia de goce que puede describirse, y vamos a los místicos, porque allí Lacan dice acá, fuertemente esto se lo ve, por eso lo trae como primer ejemplo. ¿Sí? Una experiencia de goce que puede describirse como una sensación de otredad, de vacío y de mudez absoluta.
O dicho de otra manera, una experiencia que rebasa el sentido de las palabras. Por eso se escribe, se hacen poesías, se hacen poemas, se ilustran, se hacen textos, pero es algo que rebasa el sentido de las palabras. ¿Sí? Esta experiencia de goce que llamamos suplementaria. Es una especie de sacudón, de arrebato, de frenesí. Bien, por un lado, porque es un goce del cuerpo. Ahora, si tenemos que acercarnos a un esbozo de lo que podría ser algo de su lógica, un esbozo de lo que podría ser algo que lo caracterice lógicamente, tendríamos que decir que es un goce excluido de lo simbólico. Es un goce excluido de lo simbólico. En las clases anteriores, o en la clase anterior, habíamos dicho, aunque de lo imaginario, porque de lo imaginario también está excluido, le damos algún tipo de imágenes. Jugábamos con las imágenes del goce fálico, la come hombres, el mujeriego cogedor, etcétera, etcétera. ¿Sí? Acá tenemos una dificultad para ubicarlo en lo simbólico y en lo imaginario, es decir, en lo simbólico e imaginario, porque se ubica por fuera. ¿Sí? Está excluido de lo simbólico, está en una especie de excedencia respecto de lo que llamamos huellas némicas. En una especie de excedencia de las huellas némicas, en el sentido de que no es algo que se integre al aparato psíquico. No es algo que se integre a lo que Freud llamaba el sistema psi. No es algo que se integre a lo que Freud llamaba las neuronas del manto en los primeros textos. ¿Sí? Que no es sino decir que queda por fuera del significante. Queda por fuera de las huellas némicas. Al contrario, yo digo no se integra, al contrario, es algo que cuando aparece arrasa. Le estamos dando imágenes a algo que excede la imagen. Le estamos poniendo palabras a algo que por naturaleza excede las palabras, pero es el acercamiento que nos propone Lacan y hay que seguirlo. ¿Sí? Cuando aparece arrasa y cuando se va, deja al sujeto, al ser hablante, en la necesidad de hacer un trabajo de recomposición, de rearmarse, de volver a entrar en el mundo. ¿Sí? Tomémoslo como la experiencia mística y entonces una experiencia mística que tenemos en estos autores que les he nombrado, pero si uno se pone a leer algunas cosas de Umbanda, de Quimbanda, ¿sí? En el África van a ver que se entra en una especie de experiencia extática, en una especie de trance que tampoco se pueden describir con las palabras. No es que solamente están los místicos, o sea, él nos dio Lacan, nos dio esas imágenes, nosotros podemos buscar eso en otro lado y decir, cuando eso aparece, arrasa. Imaginen, salvo de los místicos, cuando uno abre el diario o en el celular lee el diario y dice, tal persona, yo doy ejemplo del siglo XX, después ármenlo, tal mujer le clavó 14 puñaladas al marido. Y después, un día después, dice, uy, ¿qué hice? Va a la comisaría y dice, no me acuerdo nada, no lo puedo integrar. ¿Sí? Entonces decía, es algo que cuando aparece arrasa, en estos ejemplos masivos que nos da Lacan, y que cuando se va obliga al sujeto a un trabajo de rearmarse, de reentrar, de entrar de nuevo en el mundo, de armar de nuevo su mundo, ¿sí? De armar de nuevo su cosmovisión, de armar de nuevo su todo, porque es algo que cuando apareció al todo lo partió en 14 pedazos. ¿Ok? Un trabajo de volver a entrar en el mundo. Y en ese sentido, había un caso clínico, una viñeta que les queríamos contar, que también es de una mujer
Y es de una mujer que tenía un amante, dicho así en la langa. Entonces, un o una, no importa, una amante, ¿sí? Tenía un amante. Y esta mujer, cuando se encontraba con esa persona, sufría en el encuentro con ella, con esa persona, una especie de conmoción subjetiva. ¿Eh? Perdón, estoy admitiendo. Una especie de conmoción subjetiva. Y cuando esta persona, amante, se iba, la paciente quedaba en una especie de resaca angustiosa de la que tardaba en salir. Y lo nombraba así, lo nombraba como una resaca. ¿Sí? Cuando venía el amante, porque era una pareja heterosis, vamos a decir, ¿sí? Pero podría no serlo, adecúen los ejemplos al tiempo corriente, a los tiempos que corren. Cuando se encontraba con el amante, era una especie de conmoción subjetiva, estaba enormemente conmocionada. Pero después, cuando esta persona se iba, esta persona tenía otros compromisos en la vida, quedaba en una especie de resaca angustiosa de la que tardaba un par de días en salir. Ustedes imagínense que alguien consulte por un síntoma así y diga, lo espero, viene y después estoy hecho un trapo de piso durante un par de días. Y después de ese par de días estoy esperando que suene el teléfono, hasta que viene y hay una nueva conmoción y después se va y queda en una especie de resaca angustiosa, ¿sí? Entonces uno dice, es algo que cuando viene arrasa y cuando se va hay un trabajo de volver a reformularse, ¿sí? De volver a armarse, ¿sí? Dicho de otra manera y con nuestra metapsicología, se trata de un goce por fuera del saber del inconsciente. Es un goce ubicar por fuera del saber del inconsciente. Yo les diría, interprétenlo por la vía significante y después cuéntenme cómo les va. Esta persona de quien les estoy hablando, la de la resaca, ¿sí? Esta persona decía es como una especie de locomotora, una especie de locomotora que me atropella, ¿sí? Interprétenle ustedes a alguien así, bueno, pero usted me contó que el hermano de su padre, su tío, estaba en la fraternidad, es decir, en el sindicato de los ferroviarios, y entonces la persona esta es sustituto de su padre. Cuéntenme cómo les va si ustedes con una experiencia así lo interpretan por la vía de la locomotora, el locomotor, objeto A. Cuéntenme, ¿ok? Entonces, por fuera del saber del inconsciente, lo interpretable, ¿sí? Por fuera de la vía del significante, la vía que abre el síntoma, se trata de un goce sin soporte fantasmático. Nosotros estuvimos trabajando el goce fálico y dijimos, esto es la perversión polimorfa del macho y el partener del goce fálico es el objeto A. De tal manera que él va a encontrar ese objeto A como mirada, como goz, como demanda del otro, como demanda al otro, como objeto oral, como objeto anal, y ella de alguna manera se adecuará a eso. ¿Sí? Entonces decíamos, es fantasmático. Ubicamos ese fantasma como correlato partener del goce fálico. Lo llamábamos la perversión polimorfa del macho en esta clase. En cambio, no tiene soporte fantasmático, es decir, que no se produce alrededor de un objeto pulsional. ¿Sí? Son cuestiones clínicas. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense que este goce suplementario se encuentre en la base de un síntoma como demanda subjetiva y venga con un tema de estos. No puedo vivir así, no soporto vivir así, en una dimensión de espera de algo que va a ser impresionante, pero que después me va a dejar arruinada. Entonces, una maniobra subjetiva que tal vez ustedes hicieron
y si no, háganla. Es interesar al sujeto, interesarlo en transferencia por ese objeto. Ya no interpretarlo por la vía significante, sino interesarlo por ese objeto. Decir, no, pero no se le ocurre a usted que ese encuentro es un encuentro con una mirada que tiene o con cierta cuestión de la voz de él que la conmueve y la hace vibrar y bla, bla, bla. Intenten ubicar algo de eso en vías de atenuar, de morigerar la incidencia de ese goce. Inténtenlo y cuéntenme después cómo les va. Estamos en un problema. Estamos en un problema. Y decíamos que ese goce, por fuera del saber del inconsciente, por fuera del análisis del síntoma, que ese goce, a ese goce, ellas se atienen, porque lo experimentan, que es lo único que pueden decir. Se atienen, pero no pueden sostenerse en él. Es algo que experimentan, nos dicen que lo sienten y no nos dicen mucho mal. Acá dice usted ya lo leyeron. Nos hemos puesto de rodillas para que nos digan más. Dicen que lo sienten, nada más. Entonces, se atienen a eso, no se sostienen en eso. Por eso, y acá hay un punto que ubiqué en el final de la clase anterior y que quería retomar, por eso es que tenemos que ubicar la necesidad de una referencia a algo que funcione como un todo. Insisto, ante la instancia, ante la coacción, ante la insistencia en la presentificación de esta experiencia de goce, tenemos que intentar ubicar una maniobra subjetiva que es la construcción de algo que funcione como un todo. Vamos despacio. Vamos despacio. La clase pasada yo les traje un artículo, viejo artículo de un psicoanalista que se llamaba Hans Sachs, que en 1927 escribió un texto que se llama Acerca de un motivo en la formación del super-yo femenino. Hans Sachs, acerca de un motivo, acerca de la formación femenina, 1927. Si algune quisiera hacer una pequeña puntuación de este texto para el blog, para el canal de YouTube o para una clase entre nosotros, bienvenido sea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un artículo, yo les conté, en el que hablaba de ciertas mujeres que él definía como narcisistas, que encuentran una especie de super-yo postizo a través del partener amado. Sachs decía, estas mujeres encuentran una suerte de super-yo postizo a través del partener amado, lo que las vuelve sumisas y dependientes de él. Yo les daba un ejemplo de la psicopatología de la vida cotidiana, insisto, doy ejemplo del siglo XX, adecúenlo, no hay ningún problema. Ella frente al placar diciendo, hoy vamos a esta fiesta, ¿qué te parece que me ponga, el vestido negro o el vestido verde? ¿Cuál te gusta más? ¿Por qué? Te lo pregunto a vos porque yo no puedo elegir, no puedo elegir verde, el negro al verde, el verde, el negro. ¿Qué me pongo? Entonces le dice, el negro. Y ella le dice, ¿por qué el verde no te gusta? Bueno, ¿querés el verde? Ponete el verde. No, pero vos decime. Bueno, está bien, ponete el verde. Pero antes me dijiste el negro. Esta lógica. ¿Sí? Porque en esta lógica, que es la lógica que ustedes van a ubicar en el yo y el ello, que es la lógica en la que el yo padece de la instancia, de la coacción del super-yo, que puede ser severo, y que por otra parte el yo busca el amor del super-yo.
Esto que ubicaba Freud en el yo y el ello. Por un lado, la coerción del superyo, que puede ser severo, bla, 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 y por otro lado, el yo que para lograr el amor del superyo se adecua a la instancia superyoica. Esto que Freud lo encontraba intrapsíquico, vamos a decir, ¿sí?, que lo encontraba en la escisión de la personalidad psíquica, Hans Sachs lo encuentra en la relación de una mujer con su partener amoroso. La lectura que yo les propongo, la lectura, es entender esa relación amorosa como algo que para esas mujeres funciona como un todo. Esta es una lectura que les propongo yo, porque no lo dice Freud, ni lo dice Lacan, ni lo dice Hans Sachs. Sencillamente, me parece que es una buena clave de lectura para leer lo que en algún lugar de algún libro Sándor Ferenczi llamaba síntomas síntomas alopsíquicos, no autopsíquicos. No era que el síntoma lo tengo acá, el síntoma lo tengo con el otro. ¿Sí? Entonces les proponía como lectura decir, che, esa relación a ese tipo de mujer le funciona como un todo. ¿Sí? Y vamos despacio. Perdón, está entrando gente. ¿Sí? Un todo, Carlos Benítez. Esta cuestión lo trabaja Freud con respecto a Macbeth. Bien. Si nos lo ubicás, Carlos, bienvenido sea. No te veo por ahí, pero bueno, debes estar por ahí. Si nos lo ubicás, bárbaro. ¿Sí? Entonces, un todo que de alguna manera articula y contiene ese goce que no cuenta con las ventajas que trae la castración. Los que fracasan al triunfar. Ok. Bien. A lo mejor nos puedas hacer una pequeña puntuación en relación a esto. Pequeña, no hace falta que sea muy larga, como para subirlo al blog y luego tener para comentar. Sí, bueno, has levantado la mano, Carlos, decime. Sí, hola Roberto. Espero Para que me contribuir. voy a poner los auriculares. Ah, a ver, ahora. Hola, sí, ¿me escuchás? Sí. Espero contribuir y aclarar, digamos. Freud desarrolla esto cuando él plantea en algunos personajes de Shakespeare que dice que en algunos personajes está como condensado, digamos, varios aspectos. Digamos, Ajá. intrapsíquicamente se desarrollan estas cuestiones entre yo, el ello, el super yo. Bien. Y en algunas otras obras aparece estas cuestiones intrapsíquicas, pero desarrolladas en distintos personajes. Dice, por ejemplo, la relación entre Macbeth y Lady Macbeth. Esto que vos planteás con respecto a Hans Sachs, ¿no? Bien. Esta cuestión que a veces se ve un todo en una pareja. Bien. Creo que ahí hay un antecedente o hay algo, digamos, que deja entrever Freud en estas cuestiones enigmáticas, ¿no? En algunas obras de él como Macbeth, donde dice, bueno, ¿por qué hay cambio de actitud caprichosas, podríamos decir, en algunos de estos personajes, ¿no? Lady Macbeth que se muestra tan decidida y sin pruritos, y de repente se desmorona, dice. Y Macbeth, al contrario, ¿no? Es como que se van pasando la posta uno al otro. Bien. Ok. Ok. Vamos a ver si retomamos o si vuelve esto al final de la clase. ¿Sí? Pero está muy piola, yo no lo había pensado en ese sentido, no lo había pensado en términos de Lady Macbeth. Vamos a avanzar un poquito en ese sentido. Si es que Lady Macbeth en cierta manera era la patrona para Macbeth. Viste, como quien dice, vuelvo a casa que me espera la patrona. Vamos despacio. ¿Sí? Pero me interesa enormemente ubicar esto a lo psíquico o esto relacional como una de las consecuencias de pensar la incidencia
la incidencia de un goce por fuera del saber del inconsciente, por fuera del significante. Porque se nos arma como una clínica medio que no es la clínica de las formaciones del inconsciente. ¿Ok? Estamos en esa vertiente clínica. Entonces, les quería decir, más o menos le venía transmitiendo que para algunas mujeres una relación puede funcionar como un todo que articula y contiene un goce que no cuenta con las ventajas de la castración. Porque decir por fuera del saber del inconsciente es por decir por fuera de la castración. Y si hay algo bueno que tiene la castración es que localiza y acota el goce. Por eso decimos que el goce fálico tiene un comienzo y un final. Y uno dice, pero fue cortito, a mí me hubiese gustado que sea más largo, sí, pero terminó, muchacho. Acá está, castración. Lo acota, lo circunscribe. Y nosotros decimos, che, pero hay otro goce que no cuenta con esa ventaja de la castración. ¿Qué se hace con eso? Porque eso se padece en un síntoma. ¿Ok? ¿Qué se padece? ¿Qué se hace? Bueno, lo que se hace en cierta forma, y creo que Carlos traía algo de eso, vamos a ver, es una maniobra subjetiva que es la de hacer existir un todo. ¿Sí? Lo digo de otra manera y vamos despacio. Si partimos de una inscripción no toda en la castración, vos le crees a la castración no del todo. ¿Sí? Hay algo y una ventaja ahí que se va a perder. Parece que la castración como punto de acotamiento y de localización ahí no va a servir porque no le crees del todo. ¿Okay? Si partimos de una inscripción no toda en la castración y de un goce en el que uno no se puede sostener, un goce en el que uno no se puede reconocer, un goce en el que uno no se puede hacer representar. ¿Eh? Uno no se puede reconocer allí. Es como que la persona que consulta por la locomotora diga, yo me reconozco en ese goce. No te reconoces en ese goce. Eso es que cuando eso surge me arrasa toda. ¿Ok? Si partimos de esta inscripción no toda en la castración y de la existencia de un goce en el que no te podés reconocer, por el que no te podés hacer representar, es decir, que no podés hacer un emblema, una insignia de eso, como sí es el goce fálico, ya lo vimos en la clase pasada y lo vamos a ver en la clase del seminario 7, en la clase 7 del seminario, ¿sí? Que el macho se hace representar por ese goce. Acá yo soy el macho. Y se hace representar por un goce articulado, un significante que Lacan dice no significa nada. Eso no significa nada, porque remite directamente, acá está. Esto soy yo acá, como macho. ¿Sí? Entonces digo, se trata en este goce suplementario de un goce en el que no te podés reconocer, que no te podés hacer representar, no podés hacer de eso emblema, no podés hacer de eso insignia, con el que no hay identificación posible. Es un goce con el que no hay identificación, no te podés identificar a eso. Un goce que la hace otra para sí misma, es la frase que usa Lacan para decir todo esto. Es un goce que la hace otra para sí misma. Un goce que puede ser insoportable. No digo que lo sea, digo, es un goce que puede ser insoportable, que extravía, que arrebata. Una de las salidas ante la instancia, la coerción, la exigencia de ese goce es una maniobra subjetiva por la cual se hace existir un todo. Un todo que articula y contiene ese goce. Por eso, en este tipo de mujeres, estoy hablando de mujeres, no estoy hablando de vulva portantes. ¿Ok? Pene portante, vulva portante, eso es otra cosa, estoy hablando de mujeres. Por eso ubicamos clínicamente en estas mujeres una exigencia de un todo. Una loca
exigencia de un todo, una locura del todo. Ubicamos, estoy haciendo como una especie de caracterización, pero a los fines de la clínica, no porque me gusta hacer una caracterización psicoanalítica, una caracteropatía psicoanalítica. Ubicamos en estos seres hablantes una necesidad de un amor todo, o de una maternidad toda, o de una militancia toda. ¿Se entiende? Pero es una maniobra subjetiva consistente en hacer existir un todo donde poder articular ese goce que se escapa, que te arrasa. Entonces ubicás una maternidad toda, y ustedes lo han visto. Entonces, es decir, recuerdo décadas a una persona que mientras daba clases de psicoanálisis se ufanaba de que la hija era la abanderada desde primer grado hasta el último grado del último año de la secundaria, porque ella había hecho toda la primaria y toda la secundaria con la hija de nuevo. ¿Sí? Una madre toda, ¿sí? Una maternidad toda, un amor todo, un amor todo, una militancia toda. Y uno a veces ve gente que tiene una militancia toda por el yoga, por la meditación trascendental, por el veganismo y por el psicoanálisis también. Toda. ¿Pero por qué? Porque necesita construir una dimensión de un todo. Le sacás eso y empiezan los efectos de locura. El marido mira para otro lado, o el hijo se saca un uno, o cualquier cosa que agujeree ese todo construido como maniobra subjetiva, o le prohíben la práctica del psicoanálisis, o no sé quién del psicoanálisis te dice, te habla mal de vos, y se les arruina el mundo. Pierden el mundo. Pierden el mundo. Ya hemos trabajado lo que era el mundo epistemológicamente. Diana Enzástiga, tengo tu texto, todavía lo tengo guardado para dentro de un tiempo. ¿Sí? Pierden el mundo, pierden el todo. ¿Sí? Entonces, una religiosidad toda, son maniobras subjetivas. Que nos ponen en una cuestión un poco, digamos, risible, porque en la clase que hablamos del goce fálico, yo hablé de la cosmovisión fálica y del delirio fálico. Entonces se nos arman las fórmulas de la sexuación por el lado de ellos delirantes y ellas locas. Sabe Dios que puede salir de ahí, ¿no? De un delirante y una loca. Pero bueno, esto es el mundo lacaniano, ¿sí? Pero vuelvo al asunto, porque es una cuestión clínica, no es jugar a las caracterizaciones, es clínica. ¿Por qué? Porque es una dimensión clínica en la que se verifica el fracaso desde el análisis del inconsciente, desde el análisis del síntoma, el fracaso en lo que concierne a conmover esa locura del todo. Es muy significativo entenderlo como restitutivo. Es decir, mi inscripción no toda en la castración, mi inscripción no toda en la función fálica termina dando como resultado una maniobra subjetiva en la que erijo un todo. Y ese todo es imposible de conmover. Se fracasa por la vía del análisis del inconsciente. Porque la tipa, la mujer, aunque sea peneportante, esa mujer viene con un síntoma articulado a las posibles fisuras de ese todo y te dice, no, yo con vos, Roberto, puedo trabajar. Este síntoma laboral, esta cosita, pero esto no se toca. Y tiene toda la razón del mundo en decir eso, no se toca porque armaron eso, y eso no se puede tocar. ¿Ok?
El fracaso, uso esta palabra, digamos, densa, digamos, para conmover la locura del todo. Se fracasa por ese lado. Y van a encontrar ustedes en su clínica, ya lo deben haber encontrado, algunos delirios celotípicos. Estoy hablando de la neurosis, no de la paranoia. Algunos delirios celotípicos que no ceden por la vía del análisis del síntoma. Y ella siempre prefirió a mi hermano, hay una cosa de celos y uno ya no sabe qué interpretarle, porque justamente se da en un marco edípico. ¿Qué le voy a interpretar? El Edipo. Si estuviste esperando el amor de tu madre, eso yo ya lo sé, vengo por eso. Vengo, no te interpretes el Edipo. No tiene nada que ver el Edipo. Entonces, ciertos delirios celotípicos detrás de los cuales, ¿qué hay? Un goce suplementario que no cuenta con las ventajas de la castración. ¿Sí? Delirios celotípicos, lo quiero o la quiero todo, toda, tode para mí. Tode para mí. Tode para mí hay una cosa celotípica, ¿viste? Que no, porque mira, deja que mire, qué mierda. Deja que. No, todo para mí, todo. Bien, entonces, ciertas envidias que uno ubica por fuera de la medida fálica. ¿Sí? Uno las puede tener. Yo envidio a la gente así con los pelos como el Rey León, digo, me gustaría tener esa cabellera que tuve alguna vez, pero bueno, es una envidia articulada a la castración, a la medida fálica. Uno dice, ¿qué es esto? Se pierde, en fin. ¿Sí? Bien. Traigo esto, además, por eso estoy hablando de clínica. Es una caracterización un poco risible, pero son cuestiones clínicas, son el tope contra el cual pegás, porque hay algo no interpretable ahí. Al menos no interpretable en términos edípicos. Entonces, en términos de la lógica del significante. Traigo esto porque me ha sucedido encontrarme con personas que hablan de que este hombre es estragante. Es un hombre estragante, la pareja, y uno puede llegar a creer que el hombre estragante depende de las características del hombre, que por eso es estragante. Pues bien, no. Porque este hombre guión estrago depende menos de sus características, de su carácter y de su gilada, depende menos de eso que de la construcción subjetiva que lo hace existir. Porque si la relación con este hombre, vamos a suponer, se arma en la lógica de un amor todo, ni bien este tipo diga, che, me voy con los flacos a tomar una birra, llevarme a un quilombo terrible porque él me hace esto justamente en el punto que sabe que yo esto no lo soporto, no depende del tipo. ¿Sí? Por eso les traigo a Hans Sachs. Y a Ferenczi, yo me había olvidado, ahora mientras hablaba de una cosa pensaba si no era Otto Fenichel, que es otro, lo tendría que buscar, pero son cosas que los psicoanalistas han captado. Son cosas que los psicoanalistas, los viejos analistas han captado. Bien. Lacan hace referencia a que el sostener una relación no toda con la castración, como decíamos acá, ¿vos le crees a la castración? No del todo, ¿sí? Y un goce suplementario, fíjense que siempre lo estoy separando, escribirte no toda y un goce suplementario. La mujer se desdobla, creo que me contaron que dice en la clase 7, ¿sí? Y un goce suplementario confiere a algunas mujeres una decisión y un arrojo de los que carecen los hombres. Yo estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de tener una relación no toda con la castración, creerle hasta ahí, les da aparentemente una decisión y un arrojo del que carecen los hombres. ¿Sí? Dice Lacan en la página 90 de la edición castellana, hay algo que a las mujeres las sacude y las socorre. ¿Sí?
En francés son palabras muy parecidas, las sacude y las socorre. Un goce que las despabila, pongámosle, de la monotonía del fantasma. Una decisión y un arrojo que las hace menos propensas al cálculo. Los machos, en cambio, son más sensibles a lo que se puede perder, en lo que Lacan llamaba la psicología del propietario. ¿Sí? Siempre ejemplos del siglo XX, ustedes adecúenlo, pero es el ejemplo del tipo que le tiene que pedir aumento al jefe y le tiene que pedir, y no, pero no, vos sabés que ya el jefe miró así cuando alguien pidió aumento, no, que se corre la bola, que en la empresa las cosas no están tan bien como parecían, qué sé yo, y ella en determinado momento pega el puñetazo sobre la mesa y dice, mañana le pedís aumento porque no puede ser que vivamos con esta mierda. Y uno dice, che, calculo menos lo que se puede llegar a perder. Hay algo de la castración y de la pérdida y del corte en el que ella cree un poco menos que él. ¿Sí? Algo que las despabila de esa monotonía del fantasma. ¿Sí? Y en ese sentido, la mujer lacaniana, creo que Miller en alguno de los seminarios hablaba de la mujer freudiana, creo no, sé que en algún seminario hablaba de la mujer freudiana y la mujer lacaniana es menos cobarde. Y en este sentido son las que mandan. Interesante, porque en el punto 3 de la clase 6 van a encontrar algo que la lengua acuñó como la patrona, la doña, la dueña, la señora, es mi señora, la doña, la dueña, la patrona, es quien manda. Es ella quien manda. ¿Sí? Lo van a encontrar en la página 90, en alguna parte de la página 90, que está traducido como el hombre es pisado. El hombre no es pisado, tradujeron algo que es su labot, que en francés es ella la que manda. Él está bajo la bota de ella. ¿Sí? Es interesante porque Lacan juega no solamente con la caracterización de los seres hablantes según se escriban de un lado o de otro lado de la fórmula de castración, pero te habla de los cruces. Si ella dice ella es no toda en la castración, termina matando a ella. Termina siendo la patrona. ¿Sí? Es interesantísimo porque es un punto de la mujer como amo, y cuando Carlos nombraste a Lady Macbeth, se me armó por ese lado, dije, viene por ese lado, yo no lo había pensado por ese lado, son estas articulaciones que Lacan en algún punto toma. En el siglo XX, en el que yo me subjetivé, había un humor gráfico, que eran chistes, que siempre se basaban en el hombre volviendo de madrugada, con unos besitos así en la cara, ¿sí? Con toda la corbata, toda así, que uno dice, bueno, viene a hacer sus trapisondas, ¿sí? Y la patrona que lo espera con el palo de amasar. Siempre la patrona era grandota así, el hombre flaquito. ¿Sí? Hace referencia a esto. Son ellas las que mandan. Uno lo ve tantas veces. Es una posición que me permito llamar frente a ustedes la posición del pollerudo. Y les digo, conozco varios. La posición subjetiva, el pollerudo. Insisto, es clínica. Ustedes ven pollerudos. Me mandó mi esposa. Me mandó la patrona porque dice que estoy poco decidido y ella cree. Entonces Roberto, mi esposa no, mi señora, mi donna Elena, mi dueña, me ha mandado pollerudo. Si ustedes abordan, digo porque el pollerudo es muy especial también, ¿no? Pues la patrona me cuida, yo si no me voy medio de la patrona más o menos me tiene ahí, me va llevando. La patrona me va, y uno dice, sí, lo va llevando así despacito, con el latiguito despacio. Pero, más allá de la risa que provoco con ustedes, y que está bueno porque son risibles, ¿sí? Es una posición del ser parlante, si ustedes abordan al pollerudo
por la vía del análisis del síntoma y del saber del inconsciente, no se pone bien un pollerudo. Si no sé qué hacer con mi mujer, ella me pone acá, me saca, me manda. Ojos Negros, hay una vieja película de Ochichornia. ¿De quién era? De Marcelo Mastroianni, me parece, Ojos Negros, que hay un personaje que se llama Manlio. Vean esa película y vean lo que es un... ¿Perdón? El director Nikita Mikhalkov, un ruso, y trabajaba Mastroianni. Bien. Excelente. Hermosa excelente. película de hace 5 o 6 años, bueno, hace 50, hace 50 años. 30. Véanla, un pollerudo. Pero ese es un pollerudo exagerado. Digamos, nosotros tenemos otro tipo de pollerudo en el cual dice, yo me quiero separar, pero no puedo, pero no me quiero. Analícenlo por la vía del síntoma y del saber del inconsciente. ¿En qué va a dar casi siempre? Va a dar en que la figura de la mujer de este tipo se recorta sobre un fondo de lo que es la madre. Lo que es la madre. Entonces usted hace sus trapisondas, sus saliditas de goce fálico por fuera de la mirada de la madre, porque su madre, usted la pone en el lugar a ella de una madre muy severa, bla, 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 bla. Y si analizamos esto, su posición de pollerudo, lograremos una posición menos polleruda, que es la que Lacan en el seminario 6 llamaba el tercer tiempo del Edipo. Esa es una posición poco polleruda, digamos, las insignias paternas en el bolsillo, diciendo acá mando yo, y este es el tercer tiempo del Edipo. Evidentemente Lacan, a la altura del seminario 6, tenía un entusiasmo y un optimismo, del que carece en este seminario. Yo no quiero entrar en todo esto, esto es Rabelais, ¿sí? Un personaje que se llamaba Panurgo, hay que leer Gargantúa y Pantagruel, hay ciertas cosas en esta clase que uno no va a entrar, pero que tienen que ver con la infidelidad, es todo este clima, ¿sí? Tipo escapándose, pero el pollerudo es un pollerudo igual, no es un mujeriego, el mujeriego es otra cosa. ¿Sí? Entonces, hagan el análisis por la vía del saber del inconsciente y del síntoma para lograr el tercer tiempo del Edipo. Cuéntenme cómo les va. A ver si entró al análisis un pollerudo y salió. Cuéntenme cómo les va. Bien. Porque es clínica. Porque son los topetazos de la clínica. Que hacen que Lacan en determinado momento diga, che, esto por acá no pasa por acá, no lo puedo, ¿viste? Anco, uno más, y cuentan los que saben que después dijo, tengo que empezar de nuevo, porque la parte de la interpretación del inconsciente es una parte mínima de lo que se juega en la clínica. ¿Sí? Les quería contar, a ver qué hora es, 14:03, Carlos, una clínica donde no hay cuenta. Bien, ahora al final lo conversamos juntos. Les quería comentar algo más de cosas del final de la clase 6, que la he tratado con el mayor respeto posible, y por eso dije laburo en las vacaciones, porque quiero terminar la clase 6 en algún momento, ¿sí? De ciertos seres hablantes vulvaportantes, vamos a decirlo, que se inscriben íntegramente del lado izquierdo. Ya lo vamos a trabajar con la izquierda, con la histeria. ¿No? Seres vulvaportantes que están de lado todo fálico. ¿Sí? Y es un tema porque fantasean y quieren experimentar algo que escucharon, que es un goce otro, porque lo escucharon hablar. Leyeron Las sombras de Grace o algunas cosas de esta y dijeron, hay algo que me estoy perdiendo, y lo fantasean y se enrollan y se embrollan y se empantanan en escenas sexuales concretas o fantaseadas, sostenidas en fantasmas que articulan objetos pulsionales. Por ejemplo, fantasmas masoquistas. En la búsqueda de, en la búsqueda de un goce del que escucharon hablar y que parece, las todofálicas
Estas vulva portantes se enrocan y se empantanan porque me dijeron que, y entonces vos las ves metiéndose, enrollándose, empantanándose en no sé qué, que le pegan con no sé cuánto, le hacen doler con no sé cuánto, porque se supone que ahí van a... Y lo que hay de atrás es una especie de posición de búsqueda de algo que les queda por fuera, porque son todo fálicas. Y lo contrario, hay peneportantes, los místicos, concretamente San Juan de la Cruz, cuya sexuación, cuya posición en la sexuación testimonia que el hecho de tener un pene no los ubica forzosamente del lado izquierdo de la fórmula de la sexuación. El hecho de tener un pene, y Lacan dice, son no todos fálicos. Una cosa muy interesante, un pene portante, él dice, se puede ubicar, avisorar, tener una experiencia de este goce. Eso que tiene entre las piernas no les impide, que Lacan dice, no lo voy a llamar el falo, con mucho cuidado. Eso que tiene en las piernas, no voy a decir el falo, eso que tiene entre las piernas, no les impide avisorar, acaso experimentar un goce más allá del falo. Y es notable, para mí fue sorpresivo, porque yo estos autores los había leído antes, es notable que cuando se habla de este goce, Jesús o Dios siempre es descrito como el amado, y se habla de sí mismo en términos femeninos. ¿Sí? El sujeto se presenta como femenino, como si fuese una especie de pareja que ha logrado realizar la relación sexual. ¿Sí? Entonces tenemos los vulvaportantes que se inscriben enteramente del lado izquierdo y los peneportantes que se inscriben del lado derecho. Son notodofálicos. Le creo un poco al goce fálico, le creo, pero no del todo. O sea, hay otra cosa en la cual yo, como mujer de Dios, realizo la relación sexual. Mi amado, mi amado. Vamos a leer. No vamos a leer nada, porque yo en la clase 6 no vuelvo ni que me garpen, porque quiero terminar con esta clase en algún momento. ¿Sí? Pero lean San Juan de la Cruz. Y quería resaltar en estos místicos la certeza subjetiva correlativa a la experiencia de goce. En una posición de certeza subjetiva, correlativa a la experiencia de goce. Su creencia, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Su creencia, caracterizada por una certeza, su creencia se sostiene en esta certeza. Es una experiencia de goce que le dio una certeza en la que se sostiene la creencia. Ahora yo les pregunto a ustedes, no les voy a preguntar nada, lo voy a afirmar. Es otro tipo de fabricación de un otro donde alojar ese goce. No ya el otro de la pareja, no ya el otro de la maternidad, no ya el otro de todo ese tipo de cosas, es la creación del otro a partir del goce, no todo, del goce suplementario. Esto Lacan lo viene trabajando, esto no lo inventé yo, digamos, Lacan lo trabaja en el seminario 10 con el objeto A. ¿Cuál es la garantía del otro? ¿Cuál es la garantía que tienen ustedes del inconsciente? ¿Cuál es la garantía que tienen ustedes del saber del inconsciente? Porque acá puede venir un tipo que hace psicología cognitiva y dice, ustedes chamullan. No, pará, te voy a presentar un caso clínico, el mío. Resulta que yo tuve un sueño y el analista me dijo, y entonces recordé una escena infantil, y el tipo te puede decir, no te creo, eso para mí no me da ninguna garantía. Eso para mí no me da ninguna garantía, es un mambo que tenemos, un mambo que tienen ustedes, que hablan de toda esta gente, qué sé yo. Y Lacan dice, y sí, está bien, porque para el otro, el cuerpo propio o apropiado. Ahora vamos, Amalia, y me decís para qué lado apuntás. Lo que yo les decía es que para Lacan el único garante del otro es el objeto A.
¿Qué quiere decir? Que la única garantía que yo encuentro de que existe cualquier otro, por ejemplo el otro del inconsciente, el otro del saber inconsciente, es que a veces me angustio y cuando agarro algunas cosas no me angustio. Quiere decir que el garante del otro, decía a la altura del seminario 10, no es un garante simbólico, no hay el significante de la garantía, no hay el significante de la garantía, el garante es el objeto A. Pues bien, yo ahora hago una extrapolación y les digo, hay otros que se arman con el goce suplementario. A una buena mujer en determinado momento, yo no me acuerdo si era en España o en Francia, lo tendría que buscar, se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús. Me parece que era en Francia. El Sagrado Corazón de Jesús era un corazón del cual salía fuego y había una daga clavada y qué sé yo. Inventó una orden religiosa. ¿Lo inventó a partir de qué? A partir de una experiencia de goce. Se le presentó el Sagrado Corazón de Jesús. Inventó algo. Después viene la histeria. Y así armamos este mundo, porque otras empezaron a ver el Sagrado Corazón de Jesús, etcétera, etcétera. Pero les quería traer esto. ¿Sí? Les quería traer la construcción, la tendencia, la propensión a la construcción de un otro a partir del goce suplementario, como en su momento fue el del objeto A, y que no son sino estrategias subjetivas ante las cuales topa la interpretación, si ésta se entiende en el sentido de la lógica edípica y su formalización en el plano del significante. Yo voy a dejar acá. Sé que hay preguntas, le voy a decir a Hugo si querés participar, si querés decir algo, y abrimos al campo de la conversación. Decir algo es muy difícil después, ¿no? Lo que pensaba a medida que escuchaba a Roberto y comparto tanto los aspectos clínicos, lo que él propone, de ese otro goce. Pero no puedo dejar de pensar que hay algo que parecería ser que desde Freud hasta hoy, y es decir, más allá mismo de Lacan, la pregunta sigue subsistiendo. Y no solamente sigue subsistiendo de qué es este otro goce, que sí se manifiesta, sino más bien que Lacan esperaba, por razones que desconozco, que sea una mujer que pueda decir algo de eso. Ustedes me dirán por esa parte no fálica. ¿Pero por qué? Porque él espera con la decepción que vino acompañando a eso. Y a esto hay un efecto, un hecho sociológico. Hay cada vez más mujeres psicoanalistas. En una época había muy pocas, cuando yo era joven, hace ya un siglo casi. Y ahora hay muchas más mujeres que hombres analistas, aunque sea cuando yo veo las listas. Es que de esa cantidad va a salir una que va a decir algo al respecto. Porque cuando salió una, que fue Melanie Klein, que quiso decir algo sobre eso, se alejó de Freud. Ese fue el problema epistémico mayor. ¿Se alejó de qué? Se alejó de Freud. De Freud. Bien. El problema que parecería ser que para ver de qué se trata este otro goce, que no entra dentro de la ecuación fálica, parecería ser que lo intentaron, y hablo de Melanie Klein, o sea, en lo preedípico, o sea, antes del Edipo estaba eso. Pero fue lo que
hablamos bien de... parecería que el Edipo pone límite a ese otro goce, lo cual no quiere decir que desaparezca. Por eso es muy claro que no hay interpretación, sino hay que manifestar, yo diría, una cierta, como él decía Roberto, hay que tratar de preguntar qué es eso. O sea, preguntar qué es eso tal vez ya sea una interpretación, porque localizar algo que está fuera de todo significado. Ahora, lo que está fuera, ¿de qué registro sería? Porque él habló mucho de... Ustedes habrán notado que no dijo una sola palabra del registro de lo real. Habló del simbólico y de lo imaginario. Porque habría que ver si lo simbólico y lo imaginario puede existir sin ese real. Y esta es una pregunta que yo hago para ver lo que fue de alguna manera la última enseñanza de Lacan, que era articular esos tres registros, y creo que es al interior de esa articulación que se define un nuevo inconsciente, llamaré. Carlos Benítez parece que está de acuerdo porque ya sabe. Bueno, vamos a tener problemas, sí, vamos a tener problemas. Que si no incluimos eso, el nudo Borromeo no existe. Primer punto. Segundo punto. Si no existe eso, el psicoanalista tampoco existe. Porque no solamente toca un problema clínico, sino un problema de la supervivencia del psicoanálisis mismo. Y como dejaron de ocuparse, por eso Lacan llama la atención, ocúpense, muchachos, por favor, de eso, ustedes, chicas, más que nosotros, porque nosotros hasta ahora no podemos salir más de la significación, o sea, hasta le ponemos nombre, la patrona. Por favor, dennos ustedes un poquito más de saber al respecto, porque el que nos han dado es dejando al padre de lado, Melanie Klein. O sea, dejando de lado la función fálica. O sea, genera un problema que no solamente es práctico, no solamente es epistémico, pero es mismo lo que condiciona la existencia misma del psicoanálisis y del psicoanalista. Tratar de darle una vuelta a eso. Y digámoslo, al final de su enseñanza, porque no quiero hablar del final de la vida, sino al final de su enseñanza, hay en Lacan una cierta decepción ante esto. Y voy a ir todavía un poco más. Al final de su vida, Sigmund Freud dijo, lo escribió, el inconsciente es una X, no sabemos lo que es. Todo es preconsciente. O sea, todo puede tener significado, pero hay algo que hace al inconsciente mismo que él lo llamó una X. Encuentran esto, si mal no recuerdo, en el texto o en Análisis Terminal o Interminable o en Construcciones en el Análisis. En uno de los dos está. Todo es preconsciente. ¿Qué es el inconsciente? No sabemos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es este otro goce, esta otra satisfacción que está fuera de todo eso y que caracteriza al ser humano, además. Porque si no estuviese eso, es lo mismo un perro, un gato, que un hombre y una mujer. Además que el hombre y la mujer pueden ser perro y gato. Eso ya se sabe. Pero tal vez sea un perro y gato, porque esta ecuación continúa, yo diría, ese real que insiste, pero además hay que ver que ese real que insiste sin significado es lo que hace posible la existencia misma del otro.
Por eso cuando, y acá paro, cuando Lacan, hablando de el drama de Edipo, lo resume a una frase, pero no es verdad esto del padre, la madre que quería, no. Lo que pasa con este muchacho Edipo es que no sabía quién es, no sabía nada de todo eso. O sea, no sabía nada del otro goce. Y es el otro goce lo que impuso el mito. Pero no cree que lo sabía y por eso lo hizo. Es porque no lo sabía de lo que estaba haciendo. Y acá tocamos un problema mayor porque toca a la formación del analista mismo. No solamente a un problema difícil de tratar. Este es el comentario que me surge después de haber escuchado la precisa intervención, precisa, rica y muy enseñante de Roberto. Bueno, gracias, Hugo. A ver, sospecho que hay intervenciones, preguntas. Carlos Benítez, Ferloin en lugar de Ferdrango. A ver, decinos. Desmuteate. Sí, no, con esto que decía Francisco, ¿no? Como que hay algo, por decirlo de alguna manera, anterior, digamos, ¿no? Que justamente en ese texto Freud habla del repudio a la femenidad. Que esta cuestión, ¿no? La desmentida de esto. Que esto por lo que clama Lacan, che, hablen, digan algo. Y bueno, las principales que han repudiado eso parece que son las mismas mujeres integrantes del movimiento psicoanalítico, ¿no? Hablen ustedes, ¿qué saben? Bueno, ahí hay un repudio, ¿no? Como una desmentida. De esto que vos describías, Francisco, ¿no? De esta cuestión predípica, digamos. De esa cuestión de la cual Edipo mismo, en la tragedia, no conocía, digamos. Pero justamente es lo que lo hace actuar de esa manera. Pareciera que es inabordable, ¿no? Es inefable. ¿Y qué hacemos con eso? Bien. A mí a ver, antes de tomar las otras, me parece que están buenas las puntuaciones y las intervenciones. Y tengo la impresión de que todavía nos faltan algunas herramientas. Estamos solo en la clase 6, ¿sí? Y me parece que estamos recién en términos de cierta caracterización, de cierta localización. Me parece muy adecuado ubicar cosas y decir esto tiene que ver con lo de Lady Macbeth, tiene que ver con, de la misma manera en que Hugo trajo a Melanie Klein y su envidia, vamos a decir, su envidia como concepto, ¿sí? Porque son esos puntos donde captaron algo que no tenía que ver con lo que había trabajado Freud. Y ese punto donde el padre es el puerto seguro. Todo lo que usted trabajó, doctor Freud, yo le puedo decir que hay algo predípico que es muy diferente. Es muy diferente, no lo podemos pensar con la misma lógica e incluso hasta en algún punto con una lógica distinta. Lo que hizo las posiciones kleinianas, ¿sí? Decir esto se trata de un goce sin la castración, la envidia es así. A diferencia de los celos en Melanie Klein, la envidia destruía no solo el objeto malo, sino el objeto bueno. Era una especie de goce
figuras de goce sin castración. Yo agregaría otro, y por eso les agradezco a las colegas que hicieron puntuaciones de Helen Deutsch, de Karen Horney, y sobre todo de Helen Deutsch, y su masoquismo femenino, los trabajos del masoquismo femenino, porque es como han podido nos enseñaron, ¿sí? Como han podido nos enseñaron que había algo que no era aquello en lo que, ahora te doy la palabra, Hugo, aquello en lo que había hecho hincapié Freud, ¿sí? Por eso les dediqué un pequeño párrafo de las mujeres que se empantanan en la búsqueda de otro goce con fantasmas que se arman con el objeto A, ¿sí? Porque hay mujeres y mujeres analistas que intentaron decir cosas, ¿y en qué cayeron? Por ejemplo, en el masoquismo femenino de Helen Deutsch, ¿sí? Después, sin entrar, pero como conversación en lo que trajeron, sin entrar en cuestiones posteriores de anudamientos y de cuestiones que todavía están lejos, ¿sí? Están más lejos que estas otras. En este momento, lo real para Lacan, que yo no nombré, es la no relación sexual. Esto es lo real, ¿sí? De tal manera que tendríamos que tener serias disquisiciones para hablar de qué decimos cuando decimos real y qué decimos cuando decimos goce. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de fórmulas. Lacan está a punto de tirar la toalla. Me contaron que en el 21 la película es otra, está a punto de tirar la toalla. Chau, Amalia, que estés bien. Está a punto de tirar la toalla y dice, bueno, a ver, vamos a ver qué se puede escribir de esto, porque de decir no puedo decir porque la Lange me lo equivoca, ¿sí? A ver, voy a tratar de escribir. Escribe las fórmulas y dice al comienzo de la clase 7, como todo lo que hago yo, da lugar a la confusión, ¿sí? Pero el real, lo que no se puede escribir, ¿sí? Sería la no relación sexual. La fórmula se escribe, ¿sí? Bien, a ver, Hugo pide la palabra, pero estimo que también hay otros que, bueno, Amalia se fue, pero bueno, hay algunos que... María de los Ángeles también, después de Hugo, María de los Ángeles. Sí, quisiera decir que hay un texto de Lacan, del sujeto por fin cuestionado, donde él va a hablar de la ingenuidad de la perversión personal, donde no solamente es predípico esto, sino, por ejemplo, Jones, en un intento mismo, yo diría, de homologar los sexos, habla de esto de otra manera. O sea, hombre y mujer son lo mismo y tienen los mismos derechos y deberes. O sea, hay una tendencia a no querer saber nada de este otro que palpita al interior, ¿no? En ese texto yo les recomendaría que lo lean, porque aparece Jones, al cual Lacan critica, tratando de hacer una suerte de homogeneización, o sea, de igualdad, cuando lo que estamos viendo acá son las disparidades y las discontinuidades que produce este otro goce. Nada más, eso es lo que quería indicar. Y que si el analista no sabe eso, pierde el horizonte. Y no solamente el analista, por eso Roberto insistía mucho, háganlo, ustedes hagan la experiencia para no desvirtuar. Bien, nada más. María de los Ángeles. Hola, ¿se escucha? Sí. Vale. Bueno, lo primero, la articulación que has hecho con cuestiones de la clínica que palpamos a diario
y que abre toda una pregunta y una posibilidad de trabajo, mirarlo desde esta perspectiva. Te agradezco muchísimo. Lo otro son dos cositas como muy elementales, pero quisiera preguntarlo. Tú ya has hablado de Juanito y has hecho unas puntuaciones muy valiosas. Hoy quisiera un poquito de ampliación sobre esta cuestión que trae Lacan del goce fálico localizado y al mismo tiempo en relación al caso Hans, el goce fálico como fuera de cuerpo. La otra cuestión es la relación entre dos aspectos en cuanto al goce femenino. La no continuidad y también esto que Lacan dice, envuelto en su propia contigüidad. Que sí, así es, envuelto en su propia contigüidad, pero son dos significantes, pues, curiosos, ¿no? Bueno, quisiera luego en algún momento que pensáramos un poco, pero en otro momento, en la relación entre todo esto que Lacan ha expuesto sobre lo inenarrable de estas experiencias, pero al mismo tiempo el tipo de, el modus loquendi, digamos, en donde están los dislates de San Juan de la Cruz, en fin, y esta cuestión fantástica del uso de la palabra sin significación fija, pero bueno, eso para otro momento, gracias. Bueno, a ver, lo que yo te podría decir, porque estamos conversando, ¿sí? Y como siempre digo, sin que esté en nuestro horizonte el cerrar la cuestión. Porque me parece que lo más rico que acá se les puede llegar a transmitir es la existencia del problema. Una vez que uno dice, bueno, acá está el problema, ve qué hacemos, ve qué hizo Jones. Jones la siguió a Melanie Klein y Karen Horney e hicieron rancho aparte porque dijeron, che, acá hay una verdad que Freud no captaba. Eso produjo un cisma en la historia del psicoanálisis. Pero en este punto a mí no me importa traer a un analista como Hans Sachs y decir, está hablando de esto, cuando él dice, yo estoy hablando de otra cosa, pero digo, topó con lo mismo. ¿Sí? Topó con lo mismo. Entonces, el significante sin significación fija, dijiste algo así, ¿puede ser? Sí, sí. ¿Ah? El corazón de la Lang, que venimos trabajando, y que seguramente seguramente sí vamos a seguir trabajando, porque son las últimas clases de este seminario y sigue con Yadelán, perdón, se me pone un antivirus, Yadelán, y sigue con ese estatuto del significante caracterizado por la equivocidad, por la equivocidad, y justamente si hay algo que no tiene remisión es la significación. Y el lenguaje como elaboración de saber de eso, que trata de ubicar una significación polisémica, pero trata ese efecto, y el fantasma de cada uno de ustedes. Así los hago, miren. Ustedes hacen lo mismo, yo los conozco, yo sé qué hacen ustedes también hacen eso. Punto 1. Punto 2. Está bueno cuando vos agarrás y decís, bueno, el goce fálico localizado, pero ¿cómo lo ponemos en relación al goce fuera del cuerpo? Dimensión temporal.
Pues son cosas que Lacan ha dicho, pero dijo en diferentes momentos. Y cuando la dijo en diferentes momentos, gracias Teresa, gracias Adriana, cuando lo dijo en diferentes momentos tenía otro paradigma, otro problema, otra manera de pensar las cosas. Entonces, si en algún momento el goce está en el cuerpo y es un goce de cuerpo, pues bien, veremos qué tipo de lógicas podemos ubicar para este goce que está en el cuerpo y para este goce que está en el cuerpo. Ahora, me contó una gente que mucho más adelante Lacan va a pensar el cuerpo en relación a lo imaginario. El cuerpo va a ser lo imaginario y el goce, por definición, va a estar fuera de cuerpo. Entonces ya no solo que no es lo mismo, sino que es todo lo contrario, porque lo que está persiguiendo es otra cosa. Entonces es complicado, ya va, es complicado cuando uno trata de focalizar dos temáticas que no vienen por el mismo lado. Lo mismo, para esta frase que nos ha detenido en ideas directivas o directrices para un congreso sobre sexualidad femenina, donde Lacan te manda de alguna manera oblicua en un puntito un goce envuelto en su propia contigüidad. 1960, estamos en la época del 58, la significación del falo, las ideas directrices, entonces está en toda una película, 1958-60, acá estamos en 1973. Entonces estaba marcando otra cuestión que tiene que ver con lo que hace todo, lo que hace mundo, lo que hace cosmovisión, lo que hace unidad, lo que hace totalidad. El final del camino es que no hay la totalidad. Ese es el final, pero todavía no llegamos al final del camino. Entonces hay que ir despacito, decir, fíjense cómo esta arma un todo y cómo esta arma un todo. Y entonces son temas que me exceden como para mandarlos ahora, digo. Son diferentes. Okay. Hugo, te paso la palabra. Sí, cuando dije que no decías que habías hablado del simbólico y de lo imaginario, no hablaste de lo real, pero no era una crítica, sino que me parecía que era un punto para entender esa insistencia de aquello que no entra en ningún tipo de simbolización, de lo cual... Sí. Y ahora, una cosa muy importante, me parece que acabas de decir, es que el registro imaginario, porque lo relacionaste con el cuerpo, sí, se mantuvo, es uno de los únicos, no es uno de los únicos, es el único concepto que Lacan no ha modificado hasta el seminario sobre Joyce. No lo modificó el real, modificó el simbólico, modificó la definición del otro, modificó la definición del objeto A, constantemente. Y lo imaginario se mantuvo siempre, digamos, muy estable. Siempre se lo asimiló, se lo unió al estadio del espejo, y ahí quedó, y al narcisismo, por decirlo así rápidamente. Pero a partir de un momento, lo que indica Lacan como vía, y creo que es fundamental por lo que acabas de decir, que en el seminario sobre Joyce dice que hay que rever la noción de imaginario. Hay que reestudiarla nuevamente. Porque a partir del momento que le da el mismo estatuto a lo imaginario que a lo real y a lo simbólico, hay que ver qué quiere decir este nuevo estatuto de lo imaginario que creo, hago la hipótesis, tiene que ver con una redefinición también del inconsciente. De lo cual vos de alguna manera estás introduciéndolo. Sí. A ver, lo vamos a decir así. O todo lo que elaboró Freud ha sido ya pasado por nuevas elaboraciones, o en términos de ahora, en términos de esta época,
porque lo que tiene de bueno hacer una lectura, o lo que hace posible una lectura, es enmarcarla, o sea, en un marco, porque cuando perdemos el marco se nos generan complicaciones, ¿no? Y tal vez Lacan en este momento diría el inconsciente freudiano es uno de los inconscientes. Es uno de los inconscientes posibles que el caballero ha sabido formalizar y que yo lo he formalizado después, pero hay algo más, ¿sí? En otro momento, como vos bien anticipás, directamente no va a hablar más del inconsciente. No va a usar más esa palabra. No va a usar, ya está. Me desprendí. O no va a usar más la palabra sujeto, va a utilizar la palabra ser. Sí, ser hablante, como en este seminario. No. Sí, como en este. Aquí empieza todo. En este seminario que vos estás comentando de una manera precisa, es donde se produce el momento de cambio. Precisamente en este seminario. Bien, los otros colegas, alguna... Un comentario así rapidito, Roberto. Dale. Bueno, primero me encantó la clase, la verdad que abrió un montón de puertas y un montón de vías de lectura desde un montón de lugares. Y nada, se me vino a la cabeza un poco el caso Scheber, ¿sí? Y el empuje a la feminidad en la psicosis. Sí, me acordaba un poco de esto de... No me acuerdo las palabras exactas, pero que hablaba como que no era ese otro goce, sino que era una especie de mímica, de copia sardónica, creo que decía, de ese otro goce. Nada, me vino eso a la cabeza, nada, pero más que nada era ese comentario nada más, y agradecerte y agradecerles a todos los demás que comentaron, sobre todo a Hugo. Nada, gracias. Bien, está bueno. Sí, hay que hacer el caminito, uno puede ir haciendo el caminito que hizo Lacan, porque él de movida estaba que no existe el significante de la mujer. En ese sentido era estrictamente freudiano, entonces decía, no, su manera de hablar no era freudiana, pero era estrictamente freudiana, entonces decía el significante de la mujer no existe, y esto que Freud trabajaba en términos de represión de la corriente homosexual en la paranoia, él decía, che, esto se trata de otra cosa, una represión de la corriente sexual, es otro tema. Entonces hay un empuje hacia algo por fuera del nombre del padre, en la medida en que el nombre del padre determina, metáfora paterna mediante, toda la significación fálica y la regulación del goce, aunque en ese momento no decía regulación del goce, pero decía estabilización del mundo, estabilización de lo imaginario por el significante. Sí, ojo, pero hay algunos que se les derrumba el imaginario como una especie de catarata y se cae en una especie del agujero de la significación fálica. ¿Sí? En el seminario, en escrito. Ir siguiéndole el caminito, él dijo muchas cosas. Yo a veces jodo con ustedes, cuando hablaba del goce vaginal, se reía de Master y Johnson, se reía, decía, uno puede echar agua hirviendo ahí, esa mucosa está enervada, o no está enervada, que quiere decir que carece de nervaduras, de que carece de irrigación. Se reía, decía, eso es todo histeria, hace vagina, me van a venir a mí, eso es todo histeria. Y después dice, no, ubíquenlo en el seminario de ella, yo no quiero perder tiempo, si no terminamos más. Y hay un momento donde todo avanza hacia este goce suplementario, de tal manera que está mal que lo diga, pero bueno, el modelo del goce en un futuro va a estar hecho imagen y semejanza de los problemas del goce suplementario, no del problema de goce fálico. Como si el tipo avanzase hacia eso, Pero no me gusta, aunque es imposible, no me gusta anticipar, digo, vamos despacito, todavía nos dijo esto de que las mujeres poseen a los hombres. ¿Qué quiere decir esta cosa? ¿Qué quiere decir que ellas mandan? ¿Qué quiere? Vamos a ver ahora en el 7 la sorpresa que nos tiene guardadas con las cartas de amor. Bien, son las 14:45.
si hay alguna intervención, le damos lugar, y si no, los convoco para dentro de 15 días, creo que es, hoy es 27, ya entramos en el 10, ¿no? Si mal no veo, vamos a tener el 10, vamos a tener el 24 y el 31 vamos a tener, y todavía, y ainda, vamos a decirlo en portugués, armado con el trabajo de ustedes, específicamente de Juan Alfonso. Gente, les mando un beso, buena semana.